¿Alguna vez te has detenido a observar cómo algunas personas parecen poseer una serenidad interior que las guía incluso en medio de las tormentas más intensas, mientras otras se ven arrastradas por cada impulso o emoción pasajera? Hay quienes, ante la tentación, se mantienen firmes y tranquilos, y hay quienes caen una y otra vez sintiéndose prisioneros de sí mismos. ¿Qué separa a una persona que domina sus pensamientos de otra que se deja dominar por ellos? ¿Qué hace que una madre conserve la calma en el momento más tenso, mientras otra explota sin poder contenerse? Ellen White enseñó que la respuesta está en un poder que todos poseemos, pero que pocos han aprendido a usar: el dominio propio, una facultad espiritual y mental que no solo determina nuestra estabilidad interior, sino que literalmente moldea la salud del cuerpo, la claridad de la mente y la fortaleza del alma. No es un don reservado a los santos ni a los sabios, es una capacidad divina depositada en cada ser humano, aunque dormida, esperando ser despertada por la disciplina, la fe y la conciencia. Durante siglos, la humanidad ha buscado el secreto del equilibrio interior. Filósofos, médicos y psicólogos han intentado comprender qué es lo que permite a ciertos individuos mantenerse centrados en medio de la adversidad. Ellen White, mucho antes de que la ciencia moderna explorara estos temas, habló de ese poder oculto que vincula el cuerpo con la mente y la mente con el espíritu. Ella lo llamó la fuerza de la voluntad santificada. Su visión fue clara: mientras el ser humano no recupere el dominio de sí mismo, no podrá alcanzar la verdadera libertad, porque la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que es correcto. El poder perdido de la humanidad. Ellen White escribió una frase que resume el drama de la naturaleza humana caída. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida del poder de dominio propio por parte del hombre. Solo a medida que este poder sea reconquistado podrá haber verdadero progreso. Estas palabras son más que una observación moral, son una radiografía espiritual del alma humana. Desde el principio, el ser humano fue creado para gobernar, no solo sobre la naturaleza exterior, sino sobre su propio mundo interior. Sin embargo, cuando el ego reemplazó a Dios en el trono del corazón, el orden divino se invirtió, las pasiones comenzaron a dominar la razón, los deseos sustituyeron a la voluntad, y el espíritu quedó subordinado a la carne. Ese desorden interno es la raíz de casi todo sufrimiento humano, y la obra de la redención, según Ellen White, consiste precisamente en restaurar el gobierno interior del alma bajo la dirección de Dios. El dominio propio no es simple represión, no es negar lo que sentimos, sino aprender a orientar nuestras fuerzas hacia un propósito superior. Así como un río necesita cauce para no desbordarse, las emociones necesitan dirección para convertirse en energía creadora y no destructiva. La ciencia interior del autocontrol. La neurociencia moderna confirma algo que Ellen White intuía proféticamente. El cerebro humano está diseñado para la autorregulación. El córtex prefrontal, la región que decide, planifica y modula las emociones, puede fortalecerse mediante la práctica consciente. Cada elección fortalece o debilita este centro de control. Por eso, cada acto de dominio propio, por pequeño que parezca, deja una huella física en el cerebro, creando caminos neuronales que facilitan la próxima victoria. Ellen White escribió: el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir, de elegir. Todo depende del uso correcto de la voluntad. Ella distinguía claramente entre deseo y voluntad. El deseo es lo que sentimos, la voluntad, lo que elegimos. Puedes desear la pureza, la salud o la paz, pero hasta que no elijas actuar, el deseo seguirá siendo un pensamiento inofensivo. El dominio propio comienza cuando la mente decide, aún en contra del impulso. La ciencia moderna lo confirma. Los hábitos se transforman no cuando cambia el deseo, sino cuando se reeduca la elección. Y cada elección consciente refuerza el carácter, del mismo modo que cada músculo se fortalece con el ejercicio constante. La conexión entre cuerpo y mente. Ellen White escribió con una claridad sorprendente para su tiempo. El cuerpo es el único medio mediante el cual la mente y el alma se
desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario dirija sus tentaciones a debilitar y degradar las facultades físicas. Cada decisión relacionada con la comida, el descanso o el ejercicio es, según ella, un acto espiritual. El cuerpo no es un instrumento separado del alma, sino su vehículo. Cuando el cuerpo está enfermo o intoxicado, la mente se enturbia y la conciencia pierde sensibilidad para percibir la voz de Dios. Hoy la ciencia confirma que el intestino produce el 90% de la serotonina del cuerpo, la hormona que regula el estado de ánimo. También sabemos que la falta de sueño altera la capacidad del cerebro para resistir impulsos. Ellen White lo había afirmado más de un siglo antes. La salud física y la salud espiritual están entrelazadas. Un cuerpo disciplinado fortalece la mente. Una mente serena protege el cuerpo. Ella enseñaba que la templanza no es una limitación, sino una forma de libertad. El que domina sus hábitos físicos puede también dominar sus pensamientos, y quien gobierna su mente abre el camino para que el Espíritu Santo gobierne su corazón. El verdadero poder de la voluntad. Uno de los descubrimientos espirituales más profundos de Ellen White fue entender que la voluntad es el centro de gobierno del alma. No es una emoción ni una idea, es la capacidad de decidir, el punto donde se define el destino. Ella escribió: los deseos en dirección del bien y la pureza son, en sí mismos, correctos, pero si allí nos detenemos, de nada sirven. Muchos descenderán a la ruina mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones sin entregar su voluntad a Dios. El dominio propio, por tanto, no consiste en resistir por orgullo o autodisciplina humana, sino en someter la voluntad al poder divino. Cuando el yo se rinde a Dios, la fuerza interior se multiplica. La voluntad, unida al espíritu, se convierte en una energía transformadora. Cada acto de decisión consciente a favor del bien fortalece el carácter. La repetición de actos correctos crea un hábito sagrado, y el hábito forma el carácter. Así, paso a paso, la voluntad disciplinada se convierte en un reflejo de la voluntad de Cristo. El dominio propio en la alimentación. Ellen White consideraba que la mesa era un altar donde se revela el carácter. No hablaba solo de dieta, sino de espiritualidad práctica. Ella escribió: con frecuencia es necesario pensar con rapidez, y esto solo puede hacerse con éxito por aquellos que practican estricta templanza. La mente se vigoriza bajo el correcto trato de las facultades físicas y mentales. En otras palabras, comer con moderación no es solo cuestión de salud, sino de claridad mental y discernimiento espiritual. El exceso embota los sentidos, tanto físicos como morales. Hoy sabemos que los niveles fluctuantes de glucosa afectan directamente la capacidad de concentración y juicio. Un estudio demostró que jueces cansados y hambrientos eran más severos en sus sentencias. Ellen White ya había anticipado ese vínculo cuando escribió: un estómago perturbado produce un estado mental incierto y agitado, causa irritabilidad, aspereza e injusticia. Ella recomendaba simplicidad. Comed en cada comida solo 2 o 3 tipos de alimentos sencillos, sin ingerir más de lo necesario para satisfacer el hambre. Estas palabras se alinean con los principios modernos de la alimentación consciente e intuitiva. La simplicidad es una forma de claridad. El autocontrol comienza en lo que permitimos entrar en nuestro cuerpo. El papel sagrado de la madre. Entre las páginas más tiernas de sus escritos, Ellen White habló sobre la influencia de la madre en el desarrollo del carácter humano. La responsabilidad descansa especialmente sobre la madre, aquella de cuyo cuerpo y sangre el niño se nutre y se forma físicamente. Comunica también influencias mentales y espirituales que moldean su mente y su carácter. Ella entendía que la maternidad no es solo biología, sino ministerio. Las emociones, los pensamientos y hasta los hábitos de la madre dejan una huella invisible en el alma del niño. Hoy, la ciencia lo llama epigenética. Los estados mentales y físicos de los padres pueden activar o silenciar genes en los hijos. Ellen White lo enseñó hace más de un siglo. La temperancia de una madre es el primer acto de educación espiritual. Mencionó el ejemplo de la madre de Sansón,
instruida por Dios para practicar la templanza durante el embarazo. Para White, el dominio propio no era solo una virtud personal, sino una herencia espiritual. Cada generación transmite su nivel de disciplina, equilibrio y fe a la siguiente. El dominio propio en las relaciones humanas. Ellen White escribió: todas las relaciones sociales exigen el ejercicio del dominio propio, la paciencia y la simpatía. Diferimos unos de otros en disposición, hábitos y educación. Nuestras maneras de ver las cosas son diversas. El verdadero dominio propio se prueba en la convivencia, no en el aislamiento. Cuando nadie nos contradice, la calma es fácil. El desafío surge cuando el carácter de otro choca con el nuestro. Ella añadía: tan débil y sujeta al error es la naturaleza humana que todos debemos ser cautelosos al juzgar al prójimo. Poco sabemos de la influencia que nuestros actos ejercen sobre la experiencia de los demás. Aquí se anticipaba a la psicología moderna y su concepto de sesgo de atribución. Juzgamos a los demás por su carácter y a nosotros por nuestras circunstancias. El dominio propio también es humildad, reconocer que todos estamos en proceso. Para White, la paciencia no era debilidad, sino fuerza contenida. La mansedumbre, una victoria silenciosa. Dominarse frente a la incomprensión o la provocación es un acto de grandeza espiritual. La conexión con el poder divino. Ellen White enseñó que el ser humano por sí mismo puede luchar, decidir y resistir, pero nunca transformarse del todo. No podemos cambiar el corazón ni gobernar nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros ni aptos para el servicio de Dios, pero podemos elegir servirle. Podemos entregarle nuestra voluntad. Entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. La clave no está en la represión, sino en la rendición. El dominio propio no consiste en apretar los dientes y resistir por orgullo, sino en unir la propia voluntad con la voluntad divina. Cuando la voluntad humana se somete, el Espíritu de Dios la fortalece. Cuando se rebela, se debilita. Cada vez que alguien dice, no puedo cambiar, en realidad está confesando que no ha entregado su voluntad al poder que transforma. La fe es el punto de encuentro donde la impotencia humana se une con la omnipotencia divina. Ellen White afirmaba que en ese acto, tan simple como decidir confiar, comienza la verdadera libertad. La ciencia moderna, sin saberlo, ha confirmado este principio. La mente humana cambia cuando deja de luchar contra sí misma y empieza a cooperar con un propósito más alto. El cerebro se reorganiza cuando la persona experimenta un sentido de entrega, de paz interior y de significado trascendente. La oración, la meditación y la gratitud producen cambios medibles en la actividad del sistema nervioso. Por eso, para White, la fe no era una idea religiosa, sino una fuerza neuroespiritual que unifica el cuerpo, la mente y el alma. Ella escribió: mediante el debido ejercicio de la voluntad, una completa transformación puede operarse en la vida. Al entregar la voluntad a Cristo, nos unimos con el poder divino. Recibimos fuerza del cielo para mantenernos firmes. El ejercicio de la voluntad santificada. La voluntad es como un timón, pequeña, pero capaz de dirigir toda la nave. Si apunta hacia el ego, la vida se fragmenta. Si apunta hacia Dios, la vida se ordena. Ellen White distinguía entre la voluntad rebelde, que busca controlar sin confiar, y la voluntad santificada, que actúa pero bajo dirección divina. La primera se agota, la segunda se renueva. Una persona puede tener disciplina, pero sin fe esa disciplina se convierte en orgullo o rigidez. La voluntad santificada, en cambio, actúa con serenidad, porque sabe que el poder no proviene de sí misma. Ella escribió: cuando el alma se entrega a Cristo, una nueva fuerza se pone en acción. Se crea una nueva facultad de la mente, un nuevo principio de vida. El yo ya no lucha por la supremacía. Cristo obra en el hombre tanto el querer como el hacer. Este concepto, adelantado a su tiempo, coincide con lo que hoy se llama neuroplasticidad espiritual, la posibilidad de que el cerebro se reorganice cuando una persona vive en coherencia con valores elevados. Cada pensamiento de fe, cada acto de autocontrol, refuerza redes neuronales de equilibrio y resiliencia. El dominio propio, entonces, no es una lucha sin fin,
sino un entrenamiento constante del alma. No se trata de negar los impulsos, sino de colocarlos bajo la autoridad del amor. El amor, no el miedo, es la fuerza más poderosa para disciplinar la mente. Principios para cultivar el dominio propio. Ellen White resumió este proceso en varios principios prácticos que conservan plena vigencia. 1. Conecta cuerpo, mente y espíritu. No puedes fortalecer la mente descuidando el cuerpo, ni aspirar a elevar el espíritu ignorando las leyes naturales. El descanso, la alimentación y el aire puro no son lujos, sino deberes espirituales. El cuerpo es el instrumento mediante el cual la mente ejecuta la voluntad de Dios. 2. Practica pequeñas decisiones conscientes. El dominio propio se forma igual que una melodía. Nota a nota, cada elección diaria, levantarse temprano, hablar con amabilidad, evitar el exceso, graba una huella en el carácter. La victoria grande es la suma de 1000 pequeñas renuncias. 3. Busca fuerza más allá de ti. El autocontrol sin Dios se vuelve autoexigencia. La conexión con lo divino convierte la lucha en comunión. Orar no es escapar del esfuerzo, es darle sentido. White decía que una mente en oración desarrolla una fortaleza que ningún estímulo externo puede quebrar. 4. Entiende el proceso como crecimiento. No hay dominio sin paciencia. Las caídas no son fracasos definitivos, sino lecciones que purifican la intención. Cada error, si se enfrenta con humildad, se transforma en experiencia. El progreso espiritual nunca es lineal, pero siempre avanza. 5. Usa tu dominio propio para servir. El autocontrol no tiene valor si no se traduce en amor. Cuando controlamos nuestras palabras para no herir o nuestras emociones para comprender, convertimos la disciplina en bondad. Ellen White afirmaba que el verdadero dominio propio no se manifiesta en la dureza, sino en la ternura del espíritu. El dominio propio y la salud integral. Para Ellen White, la salud no era la ausencia de enfermedad, sino la armonía entre las leyes del cuerpo y las del espíritu. Ella escribió: el poder de la voluntad, correctamente dirigido, comunica energía a todo el ser y es un auxiliar maravilloso para mantener la salud. Lo que quiso decir es que la mente, al decidir confiar y obedecer principios saludables, activa fuerzas curativas reales. Hoy sabemos que la mente influye sobre el sistema inmunológico. Las emociones equilibradas estimulan la producción de defensas, mientras que el miedo crónico o la culpa las debilitan. White comprendió esto intuitivamente cuando dijo: la voluntad, ejercida en la dirección de vida, domina la imaginación y es un medio poderoso para resistir y vencer tanto la enfermedad de la mente como la del cuerpo. El pensamiento puede enfermar, pero también puede sanar. Cuando la voluntad elige la esperanza, el cuerpo responde con vida. La ciencia del siglo XXI lo llama efecto placebo, pero para ella era simplemente la ley espiritual de la fe. Creer en el bien abre los canales de la energía divina. El dominio propio como prevención. Ellen White veía el autocontrol como la primera medicina preventiva. Los que luchan con el poder del apetito deben ser instruidos en los principios del vivir saludable. La violación de las leyes de la salud, al crear un estado enfermizo y deseos antinaturales, sienta las bases para la intemperancia. Cada vez que el hombre cede a un exceso, pierde un poco de su poder interior. Cada vez que elige la moderación, gana dominio. El autocontrol en una área refuerza la fortaleza en todas las demás. Hoy, los psicólogos hablan de la energía de autorregulación, la fuerza mental que se desgasta con el abuso, pero se renueva con el descanso, la oración y el sentido. White lo explicaba con sencillez. El equilibrio es la ley de la vida. Ningún extremo, ni la indulgencia ni la severidad, produce salud. La templanza, decía, es la música del alma en armonía con el cielo. La vida moderna y la pérdida del equilibrio. Ellen White previó el mundo acelerado que hoy habitamos. Ella escribió sobre los peligros de una vida saturada de estímulos y carente de silencio. Aunque hablaba de su siglo, sus palabras describen el nuestro. La mente, ocupada sin descanso en una sucesión de cosas frívolas, pierde la capacidad de pensar profundamente y de discernir los principios de la verdad.
Vivimos rodeados de pantallas, ruidos y prisas. El autocontrol se ha vuelto una necesidad urgente. La templanza que ella enseñó, simplicidad, quietud, conexión con la naturaleza, es el remedio contra la dispersión moderna. Cuando escribió sobre la importancia del descanso y la alimentación simple, estaba anticipando los estudios sobre estrés crónico y sobrecarga sensorial. Cuando habló de la oración silenciosa, describía lo que hoy llamamos mindfulness espiritual, la atención plena dirigida a Dios. El dominio propio, según White, no era represión del placer, sino restauración del orden. El alma necesita ritmo, así como el corazón necesita latido. Sin pausas, la mente se fatiga. Sin propósito, el placer se vuelve vacío. La dimensión espiritual del autocontrol, Ellen White escribió: el cuerpo ha de ser puesto en sujeción. Las facultades superiores del ser deben gobernar. Las pasiones han de ser controladas por la voluntad, y ésta, a su vez, debe estar bajo la dirección de Dios. Estas palabras resumen toda su filosofía. Un orden interior donde el espíritu gobierna la mente gobierna el cuerpo, y el cuerpo sirve al alma. Cuando ese orden se rompe, el ser humano pierde la paz. Ella añadió: la razón, santificada por la gracia divina, debe tener dominio en nuestra vida. La gracia no elimina la razón, la purifica. La voluntad no suprime los sentimientos, los dirige. El dominio propio, en este sentido, es equilibrio entre inteligencia y amor. Una persona dominada por el miedo o el deseo no es libre. Solo quien entrega su voluntad a la verdad puede experimentar la serenidad de saberse en manos seguras, transformar los fracasos en fuerza. Ellen White conocía la fragilidad humana. Sabía que muchos sinceros fracasan una y otra vez. A ellos dirigió palabras de aliento. Muchos claman: no puedo resistir el mal. Diles que pueden, que deben resistir. Aunque hayan sido vencidos repetidas veces, no es necesario que siempre sea así. El secreto está en no rendirse al desánimo. Cada caída puede transformarse en una lección de humildad. Dios no pide perfección inmediata, sino perseverancia sincera. White comparaba el crecimiento espiritual con el de una planta. No se impone la flor por la fuerza, se cultiva la raíz. El dominio propio crece lentamente, en silencio, nutrido por la fe. Hoy, la psicología de la resiliencia enseña lo mismo. Las personas que aprenden a reinterpretar sus errores como oportunidades se vuelven más fuertes. La mente cambia cuando cambia la historia que se cuenta a sí misma. Ellen White enseñaba a cambiar esa historia con la fe. Podrás caer, pero no estás derrotado. Podrás debilitarte, pero no estás solo. El poder de la comunidad. Aunque el dominio propio parece una batalla individual, White insistía en que se fortalece dentro de una comunidad. Los que trabajan por los caídos se sentirán decepcionados con muchos que dan señales de reforma. Algunos solo harán un cambio superficial. Su consejo era claro: acompañar sin idealizar. Ayudar no significa liberar al otro de su responsabilidad, sino caminar a su lado. La paciencia, decía, es la mejor forma de amor. También advertía que no todos los que se levantan están listos para guiar a otros. A veces, quienes son considerados reformados son colocados en posiciones de influencia y llegan a ser una fuente de peligro para los inocentes. Su realismo era compasivo. Creía en la redención, pero no en la ingenuidad. El dominio propio incluye discernir cuándo confiar y cuándo esperar. Las comunidades que practican apoyo mutuo, basadas en la comprensión y la firmeza, son los talleres donde se forja el carácter. En ellas, cada alma aprende que la fortaleza personal florece en el servicio. Aplicaciones para padres y educadores. Ellen White veía en los padres y maestros los primeros formadores del carácter. Ella escribió: los padres deben recordar que sus hijos habrán de enfrentar estas mismas tentaciones. Aún antes del nacimiento del niño, debe comenzar la preparación que lo habilitará para luchar con éxito contra el mal. Cada elección de los padres, su dieta, sus emociones, sus hábitos de descanso, moldea silenciosamente el futuro de sus hijos. Los hogares no son solo espacios físicos, son laboratorios del alma. Allí se imprimen las primeras lecciones de autocontrol, paciencia y amor. White
recomendaba que los padres enseñaran dominio propio por el Visitación. Ejemplo, no por la imposición. El niño aprende más de la serenidad que observa que de los sermones que escucha. Una madre o un padre que se gobiernan a sí mismos enseñan más sobre el carácter de Dios que 1000 palabras. Ella advertía también sobre los peligros de una crianza centrada en el ego. Las madres deben guardarse de educar a sus pequeños de manera que se vuelvan dependientes y centrados en sí mismos. No los hagan creer que son el centro en torno al cual todo debe girar. Estas palabras parecen escritas para el siglo XXI, donde tantos niños crecen rodeados de excesos y carencias a la vez. El amor verdadero no consiste en satisfacer cada deseo, sino en enseñar el valor del equilibrio, la espera y la gratitud. El dominio propio comienza en la infancia, cuando se aprende a decir basta con una sonrisa y sin resentimiento. Los educadores, decía White, tienen la tarea sagrada de despertar en cada alumno el sentido de responsabilidad personal. No basta con enseñar conocimientos. Es necesario formar conciencia. La disciplina, cuando nace del respeto y no del miedo, se convierte en una guía que el joven llevará consigo toda la vida. El autocontrol, como acto de amor. Entre todas las virtudes, el dominio propio es quizá la más silenciosa y, sin embargo, la que sostiene a todas las demás. Ellen White lo relacionaba directamente con el amor. Nuestro cuerpo es posesión adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer con él lo que nos plazca. Estas palabras no expresan prohibición sino ternura. El cuerpo para ella es un don sagrado que debe ser cuidado con gratitud. Amar a Dios incluye cuidar el templo donde su espíritu habita. Amarse a uno mismo incluye disciplinarse con gentileza. El dominio propio no es negar el placer, sino ordenarlo según un propósito mayor. El amor que se expresa en autocontrol es el amor que construye, que protege, que sostiene. Cuando una persona elige callar para no herir o espera con paciencia para no apresurarse, está amando activamente. Ellen White veía la templanza como una expresión de respeto hacia la vida. Decía que cada acto de moderación fortalece el sentido de dignidad humana. La libertad de decir no a lo que daña es una forma de amor propio guiado por Dios. La restauración del carácter, el dominio propio, en la visión de Ellen White, no es una meta aislada, sino parte del proceso de restauración del carácter. Mediante el debido ejercicio de la voluntad, una completa transformación puede operarse en la vida. No se trata de cambios superficiales, sino de renovación profunda. El dominio propio no transforma solo la conducta, transforma la identidad. Cuando el ser humano aprende a gobernarse en lo pequeño, recupera la imagen divina en lo grande. White hablaba de una nueva creación interior, un proceso en el que el Espíritu Santo reorganiza los afectos, las prioridades y los deseos. Cada acto de autodisciplina es un ladrillo en la reconstrucción del templo del alma. Cada pensamiento dominado por la fe es una ventana que deja pasar la luz del cielo. Ella escribió: recibimos fuerza del cielo para mantenernos firmes. Una vida noble y pura, victoriosa sobre el apetito y la pasión, es posible para todo aquel que une su voluntad humana a la voluntad divina. Estas palabras no prometen perfección repentina, sino crecimiento constante. El dominio propio se cultiva como un árbol, con paciencia, raíces profundas y tiempo. La savia que lo alimenta es la oración diaria, la lectura que inspira, el silencio que purifica, el dominio propio como senda de libertad. Muchos temen la palabra dominio porque la asocian con represión, pero para Ellen White, el dominio propio era sinónimo de libertad. Libertad de los impulsos, de los caprichos, de las emociones tiranas que desgastan el alma. Ser libre no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que edifica. Cuando la voluntad está bajo la guía divina, las pasiones dejan de ser enemigas y se vuelven aliadas. El deseo encuentra su lugar justo. El placer se vuelve puro y la mente descansa. La persona autodisciplinada no es fría ni distante, es serena. Ha aprendido a elegir desde la claridad, no desde la necesidad. Esa serenidad es la señal de una vida reconciliada con Dios. Ellen White escribió: Dios llama a cada ser humano a despertar, y en la fuerza de Cristo,
recuperar la dignidad que el Creador le otorgó. Esta dignidad no proviene del reconocimiento externo, sino del dominio interior. Cuando una persona puede mirar sus emociones y no ser arrastrada por ellas, se convierte en dueña de su destino. El dominio propio es la corona del carácter, invisible, pero resplandeciente ante los ojos del cielo. El alma en equilibrio. Ellen White enseñaba que el dominio propio se manifiesta no solo en lo que evitamos, sino en cómo reaccionamos ante la vida. El alma equilibrada no busca el extremo, sino la armonía. El dominio propio no ahoga la emoción, la orienta, no destruye el deseo, lo consagra. Vivir en equilibrio es vivir en presencia de Dios. Cada vez que eliges la calma sobre la ira, la esperanza sobre el temor, estás reproduciendo el orden divino en ti. La templanza es la música interior del alma, en sintonía con su Creador. Ella escribió: el cuerpo ha de ser puesto en sujeción, las facultades superiores deben gobernar, las pasiones han de ser controladas por la voluntad, y ésta por Dios. Cuando la razón, santificada por la gracia, domina, el corazón descansa. El desorden emocional no es más que una mente desconectada de su centro espiritual. El dominio propio devuelve ese centro, une lo que estaba dividido. El fruto del espíritu. Ellen White relacionaba el dominio propio con los frutos del espíritu mencionados por el apóstol Pablo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El último, la templanza, sostiene a todos los demás. Sin él, el amor se vuelve impulso, la fe, fanatismo, la esperanza, ansiedad. El dominio propio, guiado por el espíritu, equilibra las virtudes y evita que una de ellas se exagere en detrimento de las otras. Es el esqueleto invisible de la vida espiritual, lo que da forma sin llamar la atención. Ellen White veía en esta virtud la prueba más elevada del carácter cristiano. Decía que quien logra dominarse en la adversidad ha comprendido el secreto del reino de los cielos: vencer sin pelear, resistir sin endurecerse, amar sin imponerse, el silencio interior. Una de las prácticas más sublimes que Ellen White recomendaba era la quietud del alma. No se refería al silencio externo, sino a la calma interior donde la voluntad y los pensamientos descansan en Dios. Hay un silencio en el alma que es más elocuente que las palabras, una paz que se obtiene cuando la mente deja de luchar contra el deber. En un mundo saturado de ruido, el dominio propio comienza por recuperar la capacidad de detenerse. Solo el que se detiene puede escuchar, solo el que escucha puede obedecer, y solo quien obedece encuentra descanso. El dominio propio, así entendido, no es tensión sino equilibrio dinámico. Es la danza perfecta entre acción y entrega, entre decisión y confianza. El alma disciplinada no se apaga, se ilumina. La alegría de la victoria interior. Ellen White no veía el autocontrol como una carga, sino como una fuente de alegría. Ella escribió: cada victoria sobre el yo es una victoria sobre la tristeza. El alma que aprende a dominar sus pensamientos descubre una paz que el mundo no puede dar ni quitar. No depende de circunstancias, elogios ni resultados. Su felicidad nace de la coherencia interior. Cada vez que eliges la serenidad en lugar del enojo, estás celebrando una victoria espiritual. Cada vez que eliges el orden sobre el caos, fortaleces el templo de tu alma. La alegría verdadera no es euforia, es equilibrio, confianza y gratitud. El dominio propio y la esperanza. Para Ellen White, el dominio propio no es el fin, sino el medio para alcanzar la comunión con Dios. No es una virtud seca, sino un camino hacia la esperanza. El alma que se gobierna se convierte en instrumento de paz. Ella escribió: una vida noble y pura, victoriosa sobre el apetito y la concupiscencia, es posible para todo aquel que une su voluntad humana a la voluntad divina. Esa unión es la meta final. Cuando la voluntad humana y la divina laten al mismo ritmo, la vida entera se convierte en oración. El dominio propio deja de ser esfuerzo y se vuelve hábito de amor. El alma libre ya no lucha por dominarse, vive en armonía. Y esa armonía irradia luz, inspira confianza, transforma a otros sin palabras. Conclusión: el camino hacia la verdadera libertad.
El mensaje de Ellen White sobre el dominio propio atraviesa el tiempo y resuena con fuerza en el corazón moderno. Ella mostró que el autocontrol no es un privilegio de unos pocos, sino una capacidad que todos podemos cultivar. Su visión abarca cuerpo, mente y espíritu. Une ciencia y fe. Combina disciplina con ternura. El dominio propio no es una represión, sino una restauración. Es el arte de vivir alineado con las leyes del cielo, donde cada acto, pensamiento y palabra brotan de un centro sereno. No importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes volver a elegir. White escribió: Dios llama a cada ser humano a despertar y, en la fuerza de Cristo, reconquistar la nobleza que Él le dio. Esa es la promesa eterna, que la gracia no anula la voluntad, la ennoblece, que el esfuerzo humano, cuando se une al poder divino, puede transformar cualquier debilidad en fortaleza, y que el dominio propio no es una carga moral, sino la puerta hacia la alegría duradera. Cuando el alma aprende a gobernarse, el miedo desaparece. Cuando la voluntad se rinde al amor, nace la paz. Y cuando el hombre se reconcilia consigo mismo, el cielo comienza a habitar en la tierra.